Lo importante es que hay una oportunidad para hacerlo, porque si no hubiera esa oportunidad sería más complicado, ¿no? Sin condiciones de mercado y sin una demanda, digamos, interesante, eso es más difícil. Poder duplicar la producción de cobre. Sucede de que en los próximos 15 años se presenta una ventana de oportunidad por una brecha entre la oferta y la demanda del cobre. Por un lado, la producción de mina necesita de nuevos proyectos para ir reemplazando. Por otro lado, la demanda de cobre de China, o sea, la actividad económica en China también se viene recuperando y eso ayuda también, obviamente, desde el punto de vista de mercado, a que haya precios interesantes. China está hoy día a un ritmo por encima del 6% de crecimiento, ¿no?, anual proyectado. Es al COVID, así es, efectivamente. Todos sabemos la generosidad que ha tenido la naturaleza con nuestro país en lo que es dotarlo de ingentes recursos naturales. Somos un país no solo cuprífero, sino polimetálico, pero desde el punto de vista del cobre, considerando la ventana de oportunidad que se presenta en los próximos 15, 20 años, podemos decir que tenemos una situación de privilegio ahí también con respecto a otros países del mundo, porque somos el tercer país con mayores reservas de cobre, quizás el segundo hoy día. Tenemos un portafolio de proyectos muy grande. De los 60.000 millones que vale el portafolio de proyectos de Perú, 40.000 millones son proyectos de cobre. Y entre esos proyectos, de norte a sur, podemos mencionar Río Blanco, Tambo Grande, Cañariaco. Tenemos también la zona de Tantahuatay, Conga, Galeno, Michiquillay. Yendo más al sur, podemos encontrar Zafranal, en fin, Madrigal. Esos son, digamos, Tía María. En la zona de Bambas hay también otros proyectos que están todavía en etapas de exploración, que bueno, pueden ir madurando rápidamente en los próximos años. Pero la mayor parte de proyectos, el gran potencial para el crecimiento de la producción en más de 1.5 millones de toneladas de cobre fino está en el norte del Perú. Eso nos pondría ya de 3 a 4 puntos, nos haría subir la producción en un 50%. Entonces ahí es donde tenemos un gran potencial. Olvidé de mencionar La Granja, que es un tremendo depósito en la zona norte también. Tenemos pues nuestros problemas que nos quitan competitividad justamente para competir con otros países en esta carrera por quién atrae inversión para poner en valor estos proyectos, para poner en construcción, en desarrollo y finalmente en operación estos proyectos. Y nosotros competimos, ¿con quién? Competimos con Australia, competimos con Sudáfrica, competimos con Canadá, con Chile y con Colombia. Probablemente si queremos ponernos más o menos en un contexto de quiénes son realmente nuestros competidores, ¿no? Nosotros nos hemos confiado demasiado, creo yo, en nuestro potencial geológico y hemos aprovechado nuestra atractividad desde el punto de vista geológico por lo bondadoso que ha sido la naturaleza con nosotros para atraer inversión. Pero algo hemos hecho también en el marco regulatorio y también hemos hecho en el marco, en la estabilidad política, pero en los últimos años esto se ha venido deteriorando y ya podemos observar qué es lo que está pasando hoy día, ¿no? Entonces tenemos ahí unas desventajas que son importantes. El tema de la institucionalidad precaria que tenemos juega en contra de nosotros, la inestabilidad política
juega en contra de nosotros, y la precariedad de los acuerdos sociales que hacemos. O sea, los acuerdos sociales no duran mucho en el Perú, y eso genera pues inestabilidad social que no atrae a los inversionistas. Sumado a eso, tenemos un tema de costos altos por infraestructura deficiente. No tenemos buenos puertos, no tenemos suficientes puertos, no tenemos un sistema de transporte que facilite la conectividad. Ya vemos los problemas de transporte de materiales, suministros, concentrado que tenemos en algunas partes del Perú, generada por un proyecto minero, ni siquiera por un conjunto de proyectos mineros. Entonces tenemos que pensar que ahí tenemos que sumar esfuerzos para resolver no solo el tema social, sino lo que también otros aspectos que nos quitan competitividad. Me estoy olvidando del tema de la permisología, que es un asunto pues también que realmente es engorroso, y que si nos comparamos con otros países, nosotros somos campeones en permisología, ¿no? O sea, es decir, en permisología engorrosa. Tenemos que buscar una manera de simplificar también esto. Del 2021, coincidentemente con nuestro bicentenario, el presidente y el gobierno que asuma va a asumir una situación compleja, una situación complicada. Estamos dejando prácticamente exhaustas las arcas fiscales. Tenemos una situación de pérdida de empleo generada por la pandemia muy, muy seria. Entonces no solamente hay que reactivar la economía a la situación anterior a la pandemia, sino que el Perú ya venía desacelerando su crecimiento. Acuérdate, nos estábamos contentando con crecer al 4%, y el Perú no necesita crecer, no requiere crecer al 4%, requiere crecer por lo menos al 6 o 7% para seguir reduciendo pobreza. De lo contrario, tendremos crisis social tras crisis social y vamos a ir de tumbo en tumbo. Tenemos que salir de esta situación de país de ingresos medios. Estamos en la mitad de la cuesta y tenemos que seguir hacia adelante. Hoy día, más que nunca, se necesita que el gobierno asuma el liderazgo y el sector privado tiene que estar a la altura para poder ir juntos con el gobierno y recuperar esa confianza que han perdido las comunidades. Eso yo creo que es un trabajo conjunto que hay que hacerlo con un esfuerzo muy dinámico, muy activo, y bueno, tenemos que incomodarnos pues. No nos contentemos solo con reactivar la economía. Solo reactivar la economía nos va a tomar por lo menos más de 2 años, o 3 años probablemente. Y bueno, no podemos darnos el lujo de esperar 10 meses para hacerlo. El sector minero yo creo que está haciendo un gran esfuerzo en recuperar sus operaciones lo antes posible. Está muy bien, pero ese tamaño de aparato productivo no es suficiente para el Perú. El Perú necesita un aparato productivo minero más grande. Si podemos hacerlo, esa oportunidad no debemos desperdiciarla en esta situación que tenemos hoy día, donde necesitamos poner en marcha los motores más importantes de nuestra economía. No solo digo el minero, sino el minero, el agroindustrial, la pesca, es decir, la manufactura, el turismo, todo. Pero tenemos que tener un enfoque realista, ¿no? Hoy día estamos exportando 29 mil millones o 28 mil millones de dólares. Eso tenemos que duplicarlo si queremos reactivar y hacer crecer nuestra economía. Si queremos seguir apuntalando a la economía para un proceso de diversificación económica, tenemos que hacer crecer lo que tenemos a la mano. No nos queda otra. Y bueno, eso no es solo un interés de los mineros, es un interés del país. Y eso yo creo que los políticos tienen que entenderlo. No hay otra manera de hacerlo, sino que nos propongan. Es asumir el liderazgo y garantizarle a la población del Valle y del Tambo que no se preocupe, que el desarrollo de Tía María no es un riesgo y no es un problema. Ese liderazgo no lo ha asumido. Y eso yo creo que puede ser
un parteaguas para seguir avanzando y una buena señal para todos. No es solo para el sector minero, sino para todos los sectores económicos que quieren ver un gobierno asumiendo el liderazgo para llevar las cosas adelante.